¿Alguna vez te has detenido a pensar si las pastillas que tomas a diario, o las que toma tu madre, tu padre, tu abuelo o esa tía que tanto quieres, podrían estar afectando su memoria? En España, un país donde la esperanza de vida es una de las más altas del mundo, con más del 19% de la población mayor de 65 años según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2024. Mantener una mente lúcida en la tercera edad es más importante que nunca. Desde los bulliciosos cafés de Madrid hasta las tranquilas plazas de los pueblos de Extremadura. Desde las soleadas costas de Málaga hasta los verdes paisajes de Galicia, los mayores españoles merecen disfrutar de sus años dorados con claridad mental, compartiendo historias con sus nietos, paseando por las Ramblas o saboreando una paella en familia. Sin embargo, lo que muchos no saben es que algunos medicamentos comunes, recetados por médicos o comprados sin receta en farmacias, podrían estar robándoles esa claridad, causando confusión, pérdida de memoria e incluso síntomas similares a los del Alzheimer. Este artículo no busca generar miedo ni desconfianza hacia los médicos, sino empoderarte con información. Queremos que seas consciente de lo que entra en tu cuerpo o en el de tus seres queridos, porque esas pastillas que parecen inofensivas, que están en el cajón de la mesilla de noche o en el bolso que llevas al mercado, podrían estar causando un daño silencioso. En España, donde la cultura valora profundamente la sabiduría y la experiencia de los mayores, proteger la mente es tan crucial como cuidar el corazón o los pulmones. Pero a menudo, en la rutina de las consultas médicas o en la confianza ciega hacia las recetas, olvidamos hacer preguntas esenciales. ¿Qué estoy tomando? ¿Es realmente necesario? ¿Podría estar afectando mi memoria? Imagina a doña Ana, una valenciana de 78 años, es maestra de primaria, conocida en su barrio por su pasión por la poesía de Federico García Lorca y sus tardes jugando al mus con sus amigas en el centro de mayores. Siempre fue una mujer activa, independiente, que organizaba excursiones a la Albufera y cocinaba una fideuá que dejaba a todos con la boca abierta. Pero tras empezar a tomar un medicamento para dormir recetado por su médico, todo cambió. En pocos meses, comenzó a olvidar los nombres de sus amigas, a no recordar si había desayunado o no, y en una ocasión se perdió en las calles del barrio del Carmen, donde había vivido durante 40 años. Su familia, preocupada, pensó que eran señales inevitables de la edad, pero un geriatra les explicó que el medicamento estaba afectando directamente su cerebro. Cuando ajustaron el tratamiento, doña Ana recuperó parte de su chispa, aunque algunos daños fueron difíciles de revertir. Historias como la de Ana no son raras. En toda España, desde las grandes ciudades como Barcelona o Sevilla hasta los pequeños pueblos de La Mancha, miles de personas mayores están perdiendo su claridad mental sin saber que el culpable podría estar en su botiquín. Medicamentos que se recetan a diario, o que se compran sin receta en farmacias de barrio, están causando estragos en cerebros vulnerables. Y lo más preocupante es que, muchas veces, ni los pacientes ni sus familias reciben advertencias claras sobre estos riesgos. Este artículo es un llamado a la acción. Queremos que abras los ojos, que revises el pastillero de tu casa, que hagas preguntas a tu médico o farmacéutico, que te informes. Porque envejecer con dignidad no solo significa caminar sin dolor o respirar con facilidad, sino también recordar los nombres de tus nietos, disfrutar de una conversación en la plaza, o reírte con un chiste en una sobremesa. A lo largo de este artículo, exploraremos 9 medicamentos comunes en España que pueden causar deterioro cognitivo en personas mayores. Te explicaremos cómo funcionan, por qué son peligrosos y, sobre todo, qué puedes hacer para proteger tu mente o la de quienes amas. No se trata de rechazar todos los medicamentos, muchos son esenciales y salvan vidas, sino de tomar decisiones informadas, de cuestionar lo que no entiendes y de buscar alternativas más seguras. Antes de seguir, queremos conocerte. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde qué rincón de España nos lees? ¿Estás en un piso con vistas a la Gran Vía de Madrid, en un pueblo tranquilo de Castilla y León, o quizás en una casa frente al mar en Alicante? Déjanos un comentario con tu edad y tu ciudad. Porque tu experiencia importa y juntos podemos aprender a cuidar mejor de nuestras mentes. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios profundos, y el cerebro no es una excepción. En España,
donde la población mayor de 65 años representa una parte significativa de la sociedad, más de 9 millones de personas, según el INE 2024. Entender cómo los medicamentos afectan a los mayores es crucial. A partir de los 65 años, el cerebro se vuelve más sensible a los compuestos químicos de los medicamentos. Y esta vulnerabilidad aumenta con cada década. Uno de los factores clave es la debilitación de la barrera hematoencefálica. Una especie de filtro natural que protege el cerebro de sustancias potencialmente dañinas. En la juventud, esta barrera actúa como un guardia de seguridad, pero con la edad, se vuelve menos efectiva, permitiendo que ciertos medicamentos lleguen directamente a las neuronas y las afecten de manera más intensa. Además, el hígado y los riñones, los órganos encargados de metabolizar y eliminar los medicamentos del cuerpo, pierden eficiencia con el paso del tiempo. En una persona joven, un medicamento puede ser procesado y eliminado en pocas horas, pero en un adulto mayor, puede permanecer activo durante mucho más tiempo, acumulándose en el organismo y aumentando el riesgo de efectos secundarios. Por ejemplo, un sedante que en un joven de 30 años causa solo somnolencia leve puede provocar confusión, desorientación o incluso alucinaciones en una persona de 75 años. Este fenómeno, conocido como farmacocinética alterada, es especialmente relevante en España, donde el consumo de medicamentos entre los mayores es elevado debido al acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Otro factor importante es el metabolismo cerebral. A medida que envejecemos, las conexiones neuronales se vuelven más frágiles, y la producción de neurotransmisores esenciales, como la acetilcolina, disminuye de forma natural. La acetilcolina es crucial para la memoria, la atención y el aprendizaje, y muchos medicamentos comunes interfieren con su funcionamiento, exacerbando los problemas cognitivos. Por ejemplo, un estudio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2023, encontró que los mayores que toman medicamentos anticolinérgicos tienen un 30 a 50% más de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo que aquellos que no los consumen. En el contexto español, el sistema sanitario es una fortaleza, pero también tiene sus desafíos. Los médicos de atención primaria, que atienden a millones de pacientes en centros de salud desde Bilbao hasta Almería, a menudo enfrentan una carga de trabajo intensa. Esto puede llevar a que, en la prisa por tratar síntomas como el insomnio, la ansiedad o el dolor crónico, se receten medicamentos sin una evaluación exhaustiva de su impacto en personas mayores. Además, muchos mayores confían plenamente en sus médicos, una práctica arraigada en la cultura española de respeto hacia los profesionales de la salud. Sin embargo, esta confianza a veces lleva a aceptar recetas sin cuestionar, lo que puede resultar en lo que los expertos llaman demencia iatrogénica, un deterioro cognitivo causado directamente por medicamentos. No por Alzheimer, un ictus o el envejecimiento natural. Escucha la historia de don Javier, un hombre de 82 años que vivía en Bilbao, en un piso con vistas a la ría del Nervión. Antiguo ingeniero jubilado, Javier era conocido por su afición al ajedrez y sus largos paseos por el casco viejo, donde compraba pan en la misma panadería desde hacía décadas. Cuando empezó a tener dificultades para dormir tras la pérdida de un amigo cercano, su médico de cabecera en el ambulatorio local le recetó un sedante común, lorazepam. Al principio, Javier sintió alivio, pero en pocas semanas, su hijo, Miquel, notó cambios alarmantes. Javier olvidaba fechas importantes, como el cumpleaños de su nieta. Y en una ocasión no supo cómo mover el alfil en una partida de ajedrez, algo impensable para él. Preocupada, la familia lo llevó a un geriatra en el hospital de Basurto, quien identificó que el sedante estaba afectando su función cognitiva. Bajo supervisión médica, redujeron la dosis y complementaron el tratamiento con técnicas de relajación, como caminatas tranquilas por el Parque Echevarría y meditación guiada. En unas semanas, Javier recuperó parte de su lucidez, aunque algunos olvidos persistieron. Esta historia refleja una realidad común en España. En ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla, y en pueblos como los de La Rioja o Aragón, miles de mayores están tomando medicamentos que, sin saberlo, podrían estar nublando sus mentes. La buena noticia es que, con información y acción, muchos de estos efectos pueden prevenirse o revertirse. Por eso,
Es fundamental entender cómo funcionan los medicamentos en un cuerpo envejecido y estar atentos a las señales de advertencia. A continuación, presentamos una lista de 9 medicamentos comunes en España que pueden causar deterioro cognitivo en personas mayores. Profundizaremos en cada uno, explicando cómo funcionan, por qué son peligrosos y compartiendo historias reales para ilustrarlo. En España, el acceso a medicamentos a través del Sistema Nacional de Salud y las farmacias locales es fácil y generalizado, lo que lleva a un uso frecuente de ciertos fármacos, especialmente entre los mayores. Sin embargo, esta accesibilidad también conlleva riesgos, ya que muchos de estos medicamentos, aunque efectivos para tratar síntomas específicos, no siempre se evalúan cuidadosamente en el contexto de la salud cerebral de los mayores. En las farmacias de barrios como Lavapiés en Madrid o El Raval en Barcelona, es común ver a personas mayores comprando medicamentos de venta libre o recogiendo recetas sin conocer completamente sus efectos secundarios. Además, la polifarmacia del uso de múltiples medicamentos a la vez es un problema creciente en España, especialmente en mayores que tratan varias afecciones crónicas, como hipertensión, diabetes o artritis. Según un informe del Ministerio de Sanidad, 2023, más del 30% de los mayores de 70 años en España toman 5 o más medicamentos al día, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de interacciones peligrosas y efectos adversos en el cerebro. Cada uno de los medicamentos que describimos a continuación tiene un propósito médico legítimo, pero su uso prolongado o inadecuado en personas mayores puede tener consecuencias devastadoras. Desde sedantes que se recetan para calmar la ansiedad hasta analgésicos para aliviar el dolor crónico. Estos fármacos están presentes en los hogares de toda España, desde los pisos de las grandes ciudades hasta las casas de los pueblos más pequeños. A través de historias reales y datos científicos, queremos que comprendas los riesgos y sepas cómo actuar para minimizarlos. 1. Benzodiazepinas, sedantes y ansiolíticos. Nombres comunes: diazepam, Valium, lorazepam, Orfidal. Clonazepam, Ribotril, Alprazolam, Trankimazin. Uso: estos medicamentos se recetan ampliamente en España para tratar la ansiedad, el insomnio, las convulsiones o la tensión muscular. Son comunes en consultas de atención primaria y a menudo se consideran una solución rápida para problemas emocionales o de sueño. ¿Por qué son peligrosos? Las benzodiazepinas actúan ralentizando el sistema nervioso central, lo que produce una sensación de calma y relajación. Sin embargo, en personas mayores, este efecto puede ser excesivo, causando confusión, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarse y un mayor riesgo de caídas, que son especialmente peligrosas en esta población. Además, el uso prolongado, más de 3 meses, se ha asociado con un aumento significativo del riesgo de desarrollar Alzheimer. Según un estudio publicado en la Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2023. En España, las benzodiazepinas son uno de los grupos de medicamentos más recetados a mayores, lo que las convierte en un problema de salud pública. Historia real: doña Carmen, de 76 años, vivía en un piso soleado en Málaga, cerca de la playa de la Malagueta. Tras la muerte de su esposo, comenzó a sufrir ansiedad y problemas para dormir. Su médico de cabecera en el centro de salud local le recetó lorazepam, un medicamento común en España para estos casos. Al principio, Carmen sintió un gran alivio, dormía mejor y se sentía más tranquila. Pero tras un año de uso continuo, su hija, Rosa, notó cambios preocupantes. Carmen olvidaba los nombres de sus nietos. Dejó el gas encendido en varias ocasiones y repetía las mismas historias una y otra vez durante las comidas familiares. Preocupada, Rosa la llevó a un geriatra en el Hospital Carlos Haya, quien explicó que el lorazepam estaba afectando su memoria y funciones cognitivas. Bajo supervisión médica, redujeron gradualmente la dosis y la combinaron con técnicas de relajación, como paseos matutinos por el paseo del parque y ejercicios de respiración. En pocas semanas, Carmen recuperó parte de su claridad mental, aunque algunos olvidos persistieron. ¿Consejo? Si tú o un ser querido están tomando benzodiazepinas, pregunta al médico: ¿es necesario seguir con este medicamento? Hay alternativas más seguras. Terapias no farmacológicas, como la meditación.
El yoga suave, la terapia cognitivo-conductual o incluso actividades sociales en centros de mayores pueden ser opciones más seguras para tratar la ansiedad o el insomnio. 2. Medicamentos anticolinérgicos. Nombres comunes: difenidramina, en medicamentos para alergias como Actifed, oxibutinina, Ditropan. Para vejiga hiperactiva, amitriptilina, triptizol, para depresión. Uso: estos medicamentos se utilizan para tratar una amplia variedad de afecciones, desde alergias estacionales hasta problemas de vejiga hiperactiva, dolor crónico o depresión. En España, muchos de ellos están disponibles sin receta, lo que facilita su uso generalizado. ¿Por qué son peligrosos? Los anticolinérgicos bloquean la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria, la atención y el aprendizaje. En personas mayores, cuya producción de acetilcolina ya está reducida por el envejecimiento, este bloqueo puede causar confusión, pérdida de memoria, alucinaciones y un mayor riesgo de demencia. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, 2022, encontró que el uso prolongado de anticolinérgicos aumenta un 50% el riesgo de deterioro cognitivo en mayores de 70 años. Estos medicamentos son particularmente preocupantes porque muchos se venden sin receta, lo que lleva a un uso excesivo sin supervisión médica. Historia real: Don Miguel, de 80 años. Vivía en Zaragoza, en un piso cerca de la Plaza del Pilar. Cada primavera, sufría alergias estacionales debido al polen de los árboles del Parque Grande. Para aliviar los síntomas, compraba difenidramina, Actifed, en una farmacia local sin receta. Al principio, el medicamento funcionó bien, pero tras meses de uso regular, Miguel comenzó a comportarse de forma extraña. Olvidaba citas con sus amigos, se perdía en el mercado del Tubo, un lugar que conocía como la palma de su mano, y tenía dificultades para seguir las conversaciones. Su familia pensó que era Alzheimer, pero un farmacéutico en el barrio de la Romareda revisó su medicación y alertó sobre los efectos anticolinérgicos de la difenidramina. Tras suspender el medicamento y cambiar a un antihistamínico de segunda generación, Miguel recuperó gran parte de su lucidez, aunque tuvo que trabajar con ejercicios de memoria para consolidar la mejora. Consejo: revisa las etiquetas de los medicamentos o pregunta al farmacéutico si tienen efectos anticolinérgicos. Alternativas como antihistamínicos de segunda generación, cetiricina, loratadina, tienen menos impacto en el cerebro y son más seguras para los mayores. 3. Antidepresivos tricíclicos. Nombres comunes: amitriptilina, triptizol, nortriptilina, Sensaval. Uso: tratamiento de depresión, dolor crónico, insomnio o migrañas. ¿Por qué son peligrosos? Al igual que los anticolinérgicos, estos medicamentos reducen la acetilcolina, causando confusión, desorientación y mayor riesgo de caídas. También pueden afectar el ritmo cardíaco, lo que es especialmente peligroso en mayores. Historia real: Doña Dolores, de 79 años. Vivía en Granada y le recetaron amitriptilina para el dolor articular. Al principio, dormía mejor y el dolor disminuía. Pero tras unas semanas, olvidaba los nombres de sus nietos. No recordaba la Semana Santa y casi provoca un incendio al olvidar apagar el horno. Tras cambiar a un antiinflamatorio no esteroideo, AINE, recuperó gran parte de su claridad mental. Consejo: pregunta al médico sobre antidepresivos más modernos, como los ISRS, sertralina, citalopram, o métodos no farmacológicos como la fisioterapia para el dolor crónico. 4. Antipsicóticos. Nombres comunes: risperidona, risperdal, quetiapina, seroquel. Uso: tratamiento de agitación, alucinaciones o comportamientos agresivos en personas con Alzheimer o demencia. ¿Por qué son peligrosos? A menudo se recetan para controlar el comportamiento, pero causan sedación excesiva, confusión, mayor riesgo de caídas y muerte súbita. La Sociedad Española de Medicina General, SEM, ha advertido sobre el abuso de antipsicóticos en mayores. Historia real: Don Antonio, de 85 años. Vivía en una residencia en Barcelona y recibió risperidona para reducir la agitación por Alzheimer. Sin embargo, se volvió silencioso. No reaccionaba cuando su hija lo visitaba y apenas reconocía a su familia. Tras exigir una revisión, el médico redujo la dosis y combinó terapia musical, lo que lo hizo más lúcido. ¿Consejo?
Pregunta al médico si el antipsicótico es realmente necesario. Métodos como la terapia conductual o un entorno más tranquilo pueden ser alternativas. 5. Medicamentos para dormir no benzodiazepínicos. Nombres comunes: Zolpidem, Stilnox, Estopiclona, Lunesta. Uso: tratamiento del insomnio. ¿Por qué son peligrosos? Estos medicamentos pueden causar sonambulismo, alucinaciones, confusión nocturna y dependencia. En mayores, aumentan el riesgo de caídas y comportamientos inusuales, como cocinar o conducir sin estar conscientes. Historia real: doña Isabel, de 74 años, en Sevilla, tomó Zolpidem tras quejarse de insomnio. Una noche, se levantó a cocinar a las 3 de la mañana sin recordarlo. Tras una caída, su familia la llevó al médico, quien reemplazó el medicamento por técnicas de higiene del sueño: evitar café, mantener horarios regulares. Isabel empezó a dormir mejor sin medicación. Consejo: prueba métodos no farmacológicos como la meditación. Leer antes de dormir o melatonina en dosis bajas bajo supervisión médica. 6 antihistamínicos de primera generación. Nombres comunes: difenidramina, Actifed, dormidina, clorfeniramina. Uso: tratamiento de alergias, resfriados o insomnio. ¿Por qué son peligrosos? Al igual que los anticolinérgicos, reducen la acetilcolina, causando confusión, pérdida de memoria y mayor riesgo de demencia. Al ser de venta libre, muchos mayores en España los usan regularmente sin conocer los riesgos. Historia real: don Pedro, de 77 años, en Salamanca, usaba dormidina para dormir mejor. Tras meses, olvidaba citas y se perdió en el casco antiguo. Un farmacéutico alertó a la familia sobre los efectos secundarios. Al suspender el medicamento, don Pedro mejoró significativamente. ¿Consejo? Evita los antihistamínicos de primera generación. Pregunta al médico por antihistamínicos de segunda generación o soluciones naturales como purificadores de aire. 7. Analgésicos opioides. Nombres comunes: tramadol, adolonta, morfina. Uso: tratamiento del dolor intenso, como dolor articular, lumbar o postoperatorio. ¿Por qué son peligrosos? Los opioides causan confusión, desorientación, somnolencia extrema y mayor riesgo de caídas. También generan dependencia, especialmente en mayores. Historia real: doña Lucía, de 81 años, en A Coruña. Tomó tramadol para el dolor articular. Se volvió apática, olvidaba fechas y cayó en el baño. El médico reemplazó el medicamento por fisioterapia y analgésicos más suaves, mejorando su estado físico y mental. Consejo: pregunta al médico sobre alternativas como fisioterapia, acupuntura o analgésicos no opioides, paracetamol, ibuprofeno en dosis bajas. 8. Corticoides a largo plazo. Nombres comunes: prednisona, dexametasona. Uso: tratamiento de inflamaciones, artritis, lupus, enfermedades pulmonares. ¿Por qué son peligrosos? El uso prolongado causa insomnio, agitación, cambios de humor y, en casos graves, psicosis. También debilitan los huesos, aumentando el riesgo de caídas. Historia real: don Rafael, de 79 años. En Murcia, usaba prednisona para la artritis. Comenzó a tener insomnio, irritabilidad y alucinaciones. Tras reducir la dosis y combinar con fisioterapia, volvió a la normalidad. ¿Consejo? Pregunta al médico si se puede reducir la dosis o usar antiinflamatorios alternativos. Monitorea los síntomas psiquiátricos de cerca. 9. Medicamentos para la vejiga hiperactiva. Nombres comunes: oxibutinina, ditropan, tolterodina, detrusitol. Uso: reducir la urgencia urinaria y la incontinencia. ¿Por qué son peligrosos? Bloquean la acetilcolina, causando confusión, pérdida de memoria y mayor riesgo de demencia. A menudo se recetan sin advertencias adecuadas. Historia real: doña Sofía, de 78 años, en Cádiz, usaba oxibutinina para la vejiga hiperactiva. Olvidaba nombres y se perdió en su barrio. Al suspender el medicamento y probar ejercicios de suelo pélvico, mejoró notablemente. ¿Consejo?
Pregunta al médico por terapias no farmacológicas como ejercicios de suelo pélvico o medicamentos más nuevos, con menos efectos secundarios. Reconocer las señales de que un medicamento podría estar causando deterioro cognitivo es el primer paso para proteger la salud mental de una persona mayor. En España, donde las familias suelen estar muy unidas y las comidas dominicales o las tardes en la plaza son momentos clave para compartir, estos cambios pueden pasar desapercibidos al principio, confundidos con el envejecimiento natural o el estrés cotidiano. Sin embargo, ciertos síntomas son banderas rojas que indican que un medicamento podría estar afectando el cerebro. A continuación, detallamos estas señales, cómo se manifiestan en la vida diaria y qué puedes hacer si las observas en ti o en un ser querido. Cambios de humor repentinos. Una persona que de repente se vuelve irritable, ansiosa o deprimida sin un motivo claro puede estar experimentando un efecto secundario de un medicamento. Por ejemplo, imagina a doña Mercedes, una sevillana de 77 años que siempre fue conocida por su alegría y sus chistes durante las reuniones familiares en Triana. Tras empezar a tomar un medicamento para el insomnio, su familia notó que se ponía nerviosa con facilidad, lloraba sin razón aparente y parecía distante. Estos cambios emocionales, especialmente si aparecen poco después de iniciar un nuevo tratamiento, son una señal de alerta. Pérdida rápida de memoria, olvidar cosas de vez en cuando es normal, pero repetir preguntas, olvidar los nombres de seres queridos o perder objetos con frecuencia no lo es. Don José, un hombre de 80 años de Valladolid, siempre fue un apasionado de las partidas de dominó en el bar del barrio. Sin embargo, tras tomar un medicamento anticolinérgico para la vejiga hiperactiva, comenzó a olvidar las reglas del juego y a preguntar varias veces al día dónde estaba su cartera. Su hijo, alarmado, llevó un registro de estos episodios y lo discutió con un médico, quien identificó el medicamento como la causa. Confusión en tiempo y espacio, no reconocer lugares familiares, como la propia casa. O confundir el día y la hora son síntomas graves. Por ejemplo, doña Elena, de 79 años, vivía en un pueblo de La Rioja y siempre disfrutaba de sus paseos matutinos por los viñedos. Tras empezar a tomar un antipsicótico para controlar la agitación, comenzó a desorientarse, llegando incluso a entrar en la casa de un vecino pensando que era la suya. Este tipo de confusión, especialmente si es repentina, requiere atención inmediata. Dificultad para concentrarse, no poder seguir una conversación sencilla. Perder el hilo de una historia o tener problemas para realizar tareas cotidianas, como cocinar o manejar dinero, son señales preocupantes. Don Manuel, un barcelonés de 76 años. Era conocido por su habilidad para contar anécdotas en las sobremesas familiares. Pero tras tomar un opioide para el dolor crónico, empezó a interrumpirse a sí mismo, olvidando de qué hablaba. Y tenía dificultades para seguir las noticias en la televisión. Su hija lo llevó a un geriatra, quien ajustó su medicación, mejorando su capacidad de atención. ¿Cómo identificar estas señales en la vida diaria, en el contexto español, donde la convivencia familiar es común? Estas señales pueden notarse durante actividades cotidianas. Por ejemplo, si tu abuelo, que siempre organizaba las partidas de cartas en el centro de mayores de Valencia, ahora parece perdido o no recuerda cómo jugar, podría no ser solo la edad. O si tu madre, que solía preparar un cocido madrileño perfecto en su piso en Chamberí, ahora olvida ingredientes o deja la comida quemándose, es momento de prestar atención. Estas señales suelen ser más evidentes en momentos de interacción social, como las fiestas locales, las celebraciones de Navidad o las reuniones en la plaza del pueblo. ¿Qué hacer si observas estas señales? Si notas alguno de estos síntomas en ti o en un ser querido, actúa de inmediato. Lleva un registro, anota cuándo comenzaron los síntomas, su frecuencia y si coinciden con el inicio de un nuevo medicamento. Por ejemplo, ¿empezó a olvidar cosas después de tomar ese sedante? Consulta al médico. Lleva el registro al médico de cabecera o, preferiblemente, a un geriatra. Pregunta, ¿podría este medicamento estar causando estos síntomas? ¿Hay alternativas más seguras? Habla con el farmacéutico. En España, los farmacéuticos son una fuente valiosa de información. Lleva la lista de medicamentos y pregunta si alguno tiene efectos en la memoria o la cognición. Observa el entorno, asegúrate de que el entorno sea seguro,
especialmente si hay confusión o riesgo de caídas. Por ejemplo, retira alfombras sueltas o instala luces nocturnas en casa. Involucra a la familia. Comparte tus preocupaciones con otros familiares para que estén atentos y puedan apoyarte en la búsqueda de soluciones. Un ejemplo real, doña Pilar, de 82 años. Vivía en Santiago de Compostela y era conocida por su devoción por el Camino de Santiago, organizando pequeñas caminatas para sus vecinos. Tras empezar a tomar un medicamento para el dolor articular, su nieta, Lucía, notó que Pilar olvidaba los nombres de sus amigos, se ponía ansiosa sin motivo y una vez se perdió cerca de la catedral. Lucía llevó un diario de estos cambios y lo presentó al médico de Pilar en el CHUS, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. El médico identificó que el medicamento estaba causando los síntomas y lo reemplazó por fisioterapia y un analgésico más seguro. En pocas semanas, Pilar recuperó su entusiasmo y volvió a planear caminatas, aunque con un poco más de supervisión. ¿Por qué es urgente actuar, en España, donde los mayores son un pilar de la familia y la comunidad? Perder la claridad mental no solo afecta a la persona, sino también a quienes la rodean. Identificar estas señales a tiempo puede marcar la diferencia entre un problema reversible y un daño permanente. No ignores los cambios, por pequeños que parezcan. Y no asumas que son cosa de la edad. Con información y acción, puedes proteger la mente de tus seres queridos y ayudarles a disfrutar de una vida plena. Proteger la salud mental de las personas mayores en España no es solo una cuestión de evitar medicamentos riesgosos, sino de adoptar un enfoque proactivo para mantener la mente lúcida y activa. En un país donde los mayores son un pilar de la familia y la comunidad, desde las sobremesas en Sevilla hasta las partidas de petanca en los pueblos de Aragón, tomar medidas concretas puede marcar la diferencia entre una vejez plena y una marcada por la confusión. A continuación, te ofrecemos una guía detallada con 5 pasos prácticos para proteger tu mente o la de tus seres queridos, respaldados por ejemplos reales y adaptados al contexto español. Haz una lista completa de medicamentos. El primer paso es saber exactamente qué medicamentos se están tomando. Esto incluye medicamentos recetados, de venta libre y suplementos, como vitaminas o hierbas. En España, donde el acceso a farmacias es fácil y muchos mayores toman múltiples fármacos debido a afecciones crónicas, la polifarmacia es común. Anota el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y el motivo por el que se toma. Por ejemplo, doña Rosa, una madrileña de 79 años. Vivía en un piso en Malasaña y tomaba 5 medicamentos diarios para la hipertensión, el insomnio y el dolor articular. Su hija, Marta, creó una lista detallada y la llevó al médico de cabecera en el Centro de Salud de Fuencarral. El médico identificó que un sedante estaba causando confusión y lo reemplazó por una alternativa más segura, mejorando la claridad mental de Rosa. ¿Cómo hacerlo? Usa un cuaderno o una aplicación móvil para registrar los medicamentos. Incluye cualquier cambio reciente, como un nuevo fármaco o una dosis ajustada. Lleva esta lista a todas las citas médicas y farmacéuticas. Habla con tu médico, no asumas que un medicamento es seguro solo porque lo recetó un médico. En España, los médicos de atención primaria están altamente capacitados, pero la presión de las consultas rápidas puede llevar a pasar por alto los riesgos de ciertos fármacos en mayores. Pregunta directamente. ¿Este medicamento puede afectar mi memoria o causar confusión? ¿Hay alternativas más seguras? Por ejemplo, don Luis, un valenciano de 81 años, tomaba un anticolinérgico para la vejiga hiperactiva. Durante una consulta en el Hospital La Fe, su hijo preguntó sobre los efectos cognitivos del medicamento. El médico sugirió ejercicios de suelo pélvico y un fármaco más nuevo, lo que redujo los episodios de confusión de Luis. ¿Cómo hacerlo? Prepara tus preguntas con antelación y lleva la lista de medicamentos. Si no te sientes escuchado, insiste o pide una derivación a un geriatra, especialista en la salud de los mayores. Busca una segunda opinión. Si tienes dudas sobre un tratamiento o no estás convencido de las respuestas del médico, consulta a otro profesional. En España, el Sistema Nacional de Salud permite acceder a especialistas, como geriatras o farmacéuticos clínicos, que pueden revisar la medicación en profundidad. Por ejemplo, doña Carmen, de 78 años. Vivía en Granada y tomaba un antidepresivo tricíclico que le causaba olvidos.
Su familia no estaba segura de si era Alzheimer, así que consultaron a un geriatra en el Hospital Virgen de las Nieves. El especialista identificó el medicamento como la causa y lo cambió por un antidepresivo más moderno, mejorando la memoria de Carmen. ¿Cómo hacerlo? Pide una cita con un geriatra a través de tu médico de cabecera o consulta a un farmacéutico en tu farmacia local. En España, las farmacias de barrio, como las de Salamanca o Bilbao, suelen ofrecer asesoramiento gratuito sobre medicamentos. Prueba métodos no farmacológicos, muchos problemas, como el insomnio, la ansiedad o el dolor crónico. Pueden tratarse sin medicamentos o con un uso reducido de estos. En España, donde la vida social y las actividades al aire libre son parte de la cultura, los métodos no farmacológicos pueden ser especialmente efectivos. Por ejemplo, don Antonio, un barcelonés de 80 años, sufría insomnio y tomaba zolpidem, lo que le causaba confusión nocturna. Su hija lo inscribió en un taller de yoga suave en el Centro Cívico de Gracia y estableció una rutina de lectura antes de dormir. Estas medidas mejoraron su sueño sin necesidad de medicación. Otros métodos incluyen higiene del sueño, evita la cafeína después del mediodía, mantén horarios regulares y crea un ambiente tranquilo para dormir. Ejercicio suave. Actividades como caminar por el Parque del Retiro en Madrid o bailar sevillanas en un centro de mayores estimulan el cerebro y reducen la ansiedad. Terapia cognitivo-conductual. Disponible en algunos centros de salud, ayuda a tratar la ansiedad y la depresión sin fármacos. Actividades sociales, participar en clubes de lectura. Partidas de dominó o voluntariado en asociaciones locales mantiene la mente activa. ¿Cómo hacerlo? Habla con tu médico sobre estas opciones y busca recursos locales, como talleres en centros de mayores o asociaciones como la Cruz Roja. Comparte esta información, la conciencia es clave para prevenir el deterioro cognitivo. En España, donde las familias y las comunidades son muy unidas, compartir información puede salvar vidas. Envía este artículo a tus familiares, amigos o vecinos. O habla de él en la próxima reunión familiar o en el bar del pueblo. Por ejemplo, doña María, de 75 años. Vivía en un pueblo de Cáceres y compartió un artículo similar con su grupo de amigas en el centro de mayores. Esto llevó a que una de ellas, doña Teresa, revisara sus medicamentos con un farmacéutico y descubriera que un antihistamínico de venta libre le estaba causando olvidos. Al suspenderlo, Teresa recuperó su claridad mental. ¿Cómo hacerlo? Usa WhatsApp, correo electrónico o redes sociales para difundir esta información. También puedes imprimir el artículo y dejarlo en el centro de salud o la biblioteca local. Organiza una charla en tu comunidad, invitando a un farmacéutico o geriatra para discutir los riesgos de los medicamentos. Un ejemplo inspirador, don Rafael, un sevillano de 83 años. Vivía en el barrio de Los Remedios y tomaba varios medicamentos para la artritis, la hipertensión y el insomnio. Su nieto, Pablo, preocupado por los olvidos de Rafael, creó una lista de sus medicamentos y la llevó al médico del Centro de Salud Virgen del Rocío. El médico identificó un corticoide como la causa de la confusión y lo reemplazó por fisioterapia. Pablo también inscribió a Rafael en un grupo de paseos por el Parque de María Luisa, donde conoció a otros mayores y recuperó su entusiasmo por contar historias de su juventud. Además, Pablo compartió esta experiencia en un grupo de WhatsApp familiar, inspirando a sus tíos a revisar los medicamentos de sus propios padres. ¿Por qué es importante actuar ahora, en España, donde los mayores desempeñan un papel central en la vida familiar, desde cuidar a los nietos hasta organizar las fiestas patronales? Proteger su salud mental beneficia a toda la comunidad. Tomar estos pasos no solo previene el deterioro cognitivo, sino que también fortalece los lazos familiares y permite a los mayores seguir siendo activos y felices. No esperes a que los síntomas empeoren, empieza hoy con estas acciones simples pero poderosas. En España, un país donde la sabiduría de los mayores es un tesoro cultural, proteger la salud mental en la tercera edad no es solo una necesidad médica, sino un acto de amor hacia nuestras familias y comunidades. Desde las animadas tertulias en los cafés de Madrid hasta las tranquilas partidas de dominó en las plazas de Extremadura, los mayores son los guardianes de nuestras tradiciones, los narradores de nuestras historias y el corazón de nuestras reuniones familiares. Merecen disfrutar de sus años dorados con una mente clara, recordando los nombres de sus nietos,
compartiendo anécdotas de su juventud en las sobremesas o riendo con un chiste en el mercado. Sin embargo, como hemos explorado en este artículo, las pastillas que parecen inofensivas pueden robar esa claridad en silencio, nublando memorias y apagando la chispa que hace únicos a nuestros mayores. Este artículo ha sido un viaje para abrir los ojos, para empoderarte con información y para inspirarte a actuar. No se trata de temer a los medicamentos, muchos son esenciales para tratar afecciones graves, sino de cuestionar, informarte y buscar alternativas más seguras. En España, donde la esperanza de vida es una de las más altas del mundo, con más de 9 millones de personas mayores de 65 años según el INE, 2024, envejecer con lucidez es un derecho y una posibilidad. Pero requiere acción, revisar el botiquín, hablar con médicos y farmacéuticos, explorar métodos no farmacológicos y, sobre todo, mantener la mente activa a través de la conexión con la familia, los amigos y la comunidad. Imagina a don Manuel, un hombre de 80 años de Salamanca, conocido por su pasión por la literatura de Miguel de Unamuno y sus paseos por la Plaza Mayor. Hace un año, Manuel comenzó a olvidar detalles importantes, como el cumpleaños de su hija, y a perderse en conversaciones. Su familia pensó que era el inevitable paso del tiempo, pero una vecina, que había leído sobre los riesgos de ciertos medicamentos, sugirió revisar su botiquín. Descubrieron que un antihistamínico de venta libre, que Manuel tomaba para dormir, estaba afectando su memoria. Con la ayuda de un farmacéutico en el barrio de San Bernardo y un geriatra en el Hospital Clínico Universitario, ajustaron su tratamiento, reemplazando el medicamento por técnicas de higiene del sueño, como leer poesía antes de dormir y evitar el café por la tarde. Hoy, Manuel ha recuperado su chispa. Recita versos de Unamuno en las reuniones familiares y organiza un club de lectura en el centro de mayores, inspirando a otros a cuidar su mente. Historias como la de Manuel son un recordatorio de que el deterioro cognitivo no es una sentencia inevitable. En España, donde la comunidad y la solidaridad son valores fundamentales, tenemos el poder de cambiar el rumbo. Cada conversación con un médico, cada lista de medicamentos revisada, cada taller de yoga o partida de petanca en el parque es un paso hacia una vejez más plena. No permitas que las pastillas apaguen la luz de tus seres queridos. Actúa hoy. Coge ese pastillero que está en la mesilla de noche, haz una lista de los medicamentos. Llama al médico de cabecera y pregunta, ¿esto es seguro para mi cerebro? Comparte este artículo con tu familia, con tus vecinos, con ese amigo que siempre se reúne contigo en el bar de la esquina. Porque en España, cuidar a nuestros mayores es cuidar nuestro legado. Piensa en las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. El olor de un gazpacho recién hecho en una tarde de verano en Córdoba. El sonido de las campanas en la Catedral de Santiago, la risa de un nieto jugando en la playa de Valencia. Esos momentos merecen ser vividos con claridad, con alegría, con dignidad. Envejecer no significa rendirse a la pérdida de memoria o a la confusión, es una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo. En ciudades como Barcelona, Sevilla o Bilbao, y en pueblos como los de La Mancha o Galicia, los mayores son el alma de nuestras comunidades. Son los que organizan las fiestas patronales, los que enseñan a los jóvenes a bailar jotas, los que cuentan historias de la guerra civil o de los veranos en el pueblo. Proteger su mente es proteger nuestra identidad. Antes de terminar, queremos invitarte a ser parte de este cambio. ¿Qué harás hoy para proteger la mente de tus seres queridos? Tal vez sea revisar el botiquín de tu abuela en su piso en Zaragoza, hablar con el farmacéutico de tu barrio en Málaga o inscribir a tu padre en un taller de pintura en el Centro Cívico de Madrid. Cada acción cuenta. Y no lo hagas solo, comparte esta información en tu grupo de WhatsApp familiar, en el centro de mayores de tu pueblo, en la parroquia de tu barrio. Organiza una charla con un médico local, imprime este artículo y déjalo en la biblioteca municipal, o simplemente habla de ello durante la próxima comida familiar. Juntos, podemos crear una red de conciencia que llegue desde las costas de Alicante hasta los valles de Asturias.